para pedirle al Señor que sea Él el que intervenga el día de hoy. Y como lo dice el Salmo 119, que el Señor abra nuestros ojos a la maravilla de su ley para poder contemplar en el texto al Señor Jesucristo y seamos edificados. Amén. Vamos a orar. Padre, una vez más nos acercamos a ti en oración, reconociendo que separados de ti, Señor, nada podemos hacer. Reconocemos, Padre, que nuestra mente finita, Dios, muchas veces no logra comprender tu sabiduría infinita. Pero te damos gracias, Padre, por la preciosa presencia del Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Señor, porque no nos has dejado solos, sino que has enviado a tu Espíritu que mora en nosotros para dirigirnos. Y nos aferramos a esta hermosa promesa, Señor, que mencionas tú, de que era tu Espíritu Santo el que nos enseñaría y nos recordaría todo lo que tú has enseñado. Y hoy, Señor, después de haber cantado estas hermosas verdades, después de haber escuchado tu evangelio proclamado, Señor, en medio de las canciones y en medio de lo que hemos estado escuchando y orando, queremos pedirte una vez más que tú ilumines tu preciosa palabra en nuestros corazones. Señor, queremos aprender a vivir con sabiduría en este mundo. Señor, vivimos en un mundo caído, en un mundo, Señor, donde la decadencia moral, espiritual, está a pasos acelerados. Señor, y muchos de nosotros, nuestros hijos, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, y nosotros como adultos, estamos siendo bombardeados, Señor, por mentiras, por pensamientos, por ideas filosóficas, Señor, que atentan contra la verdad del Evangelio, atentan contra la realidad de quién eres tú, atentan, Señor, contra nuestro corazón. Padre, y encontramos que nuestro corazón se encuentra en una guerra, Señor, por quererte amar más y más, querer amar a este mundo y sus pasiones y sus deseos. Padre, te pedimos entonces que por tu gran amor hacia nosotros y la gran misericordia que hay en ti, Señor, tú tengas a bien abrir nuestro corazón a tu palabra. Que podamos no solamente escucharla, Señor, con nuestro intelecto, sino que los afectos, Señor, de nuestro corazón sean movidos. Que nuestro afecto por ti, por tu palabra, por la santidad y por el temor de Dios, Señor, sea nuestro corazón movido hacia eso. De tal manera, Padre, como aprendíamos en la clase de la mañana, nuestra voluntad, nuestros pasos, sean encaminados hacia la justicia, hacia la proclamación del Evangelio, hacia la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vivimos en un mundo caído, como orábamos ahorita, donde las filosofías, los pensamientos, las ideas tienen consecuencias en nuestras vidas, ¿verdad? La manera de pensar que el día de hoy se está presente en el mundo, para muchos de nosotros el tipo de pensamiento que había o que hay ahorita no era el que había antes, ¿verdad? Antes estaba un poquito más cuidado, incluso la expresión de la sexualidad, la ideología de género y un montón de cosas que el día de hoy con facilidad se habla, se dice, ¿verdad? Y tanto nuestros hijos, nuestros jóvenes e incluso nuestras propias vidas constantemente están siendo bombardeadas por este tipo de pensamiento. Muchas veces nos encontramos con un clamor al Señor diciéndole, Señor, danos sabiduría para vivir en este mundo. O Señor, ayúdanos, ¿verdad? El apóstol Pablo bien lo diría en Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 3, Señor, aprendamos a renovar nuestros pensamientos, ¿verdad? De tal manera que
no nos amoldemos, que no tomemos la forma del mundo en el cual estamos viviendo. Lo que yo quiero el día de hoy que podamos explorar en el libro de Proverbios es poder escuchar a un padre, a Salomón, hablándole a su hijo. Pero no quiero que pienses que este sermón es para los muchachos, ¿verdad? Porque tú y yo somos hijos del Padre Celestial, tú y yo somos hijos del Señor. Y la palabra que Dios quiere hablar para nuestras vidas es para ti y para mí. Es para que nuestro corazón sea movido en un mundo caído a vivir con temor y con temblor delante de Él. Tanta filosofía, tanto pensamiento, tanto ensimismamiento, ¿verdad?, en el cual vivimos, nos ha llevado muchas veces a estar viviendo vivir nuestra vida, en este mundo basado en la sabiduría humana. Aquella sabiduría que dice Santiago que es terrenal, que es natural, pero que también dice que es diabólica, que está quebrantada y manchada por el pecado. Así que nosotros como hijos redimidos, como pueblo del Señor, constantemente necesitamos ir a la sabiduría de Dios para que nuestra mente sea renovada. Y no es que hagamos un coco wash, ¿verdad?, o que se nos haga un lavado de cerebro. Lo que necesita nuestro corazón y nuestra mente es una transformación, no es un lavado, es una transformación total. Hemos sido salvados, hemos sido justificados, hemos sido redimidos. Esa es una gran verdad, una realidad que todos tenemos en Cristo. Pero como bien hablaba Carlos en la mañana en la clase, este proceso de santificación progresiva, este proceso en donde nosotros nos vamos pareciendo cada día más a Cristo, es un caminar de quitar y poner. Es una actividad donde dice Pablo, despójate del viejo hombre y vístete del nuevo hombre. Lo que hoy queremos ver entonces es cómo luce un corazón en medio de un mundo caído, en medio de una sociedad donde moralmente está en declive, donde espiritualmente Dios ha dejado de ser algo importante. ¿Cómo es que el pueblo de Dios es llamado a presentar una contraofensiva, no sé si así se dice, o a presentar una defensa, no tanto de la fe, porque el texto no va a hablar acerca de la fe, sino presentar nuestros miembros a la búsqueda de la sabiduría divina antes que estar buscando los deseos y los placeres de este mundo? Y digo esto porque cada uno de nosotros tenemos deseos y pasiones en nuestros corazones. Y lo que gobierna tu corazón, hermano, es lo que determina y lo que dicta tu manera de vivir, tu manera de pensar y tu manera de actuar. Aquello que gobierne tu corazón, aquello que lo tenga y lo tome y tú lo tengas como Dios. Y no estoy hablando ni siquiera que seas un apóstata y que digas, pero Cristo es mi Señor. Sí, yo sé que todos somos cristianos aquí y que amamos al Señor. Pero dado que tenemos un corazón que es pecador y que está siendo transformado, con facilidad nosotros tendemos a levantar ídolos en nuestro corazón. Y a esos ídolos les tendemos a dar el centro y les tendemos a dar el poder. Y tienden ese poder de gobernar nuestros deseos y nuestros pensamientos comienzan a darle vuelta a esos deseos hasta que nuestro actuar o nuestra voluntad corre hacia eso. Lo que hoy queremos ver entonces, y hemos titulado a este sermón, la búsqueda de la sabiduría y los grandes tesoros que hay en ella. Y quiero que me acompañes a leer Proverbios capítulo 2, lo voy a leer en la versión de las Américas, y lo voy a leer ahorita y quiero que tú lo leas junto conmigo, y en medio de la exposición trataré, dado que vamos a exponer todo el pasaje, trataré de no estar regresando tanto al pasaje para no perder tanto tiempo. Así que vayamos Proverbios capítulo 2. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento.
Porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él reserva la prosperidad para los rectos, es escudo para los que andan en integridad. Guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces discernirás justicia y juicio y equidad y todo buen sendero. Porque la sabiduría entrará ¿en dónde? En tu corazón, y el conocimiento será grato a tu alma. La discreción velará por ti, el entendimiento te protegerá para librarte de la senda del mal, del hombre que habla cosas perversas, de los que dejan las sendas de la rectitud para andar por el camino tenebroso, de los que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en las perversidades del mal, cuyas sendas son torcidas y se extravían en sus senderos. La sabiduría, ella te librará de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras, la cual deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios. Porque su casa se inclina hacia la muerte y sus senderos hacia los muertos. Todos los que a ella van no vuelven, ni alcanzan las sendas de la vida. Por tanto, andarás en el camino de los buenos y guardarás la senda de los justos, porque los rectos morarán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella. Pero los impíos serán cortados de la tierra y los pérfidos serán desarraigados de ella. Para cuestión de la exposición, vamos a hablar de dos cosas. La primera tiene que ver con que podamos explorar cómo es que Proverbios o cómo es que este padre que está instruyendo a su hijo nos habla acerca de cómo luce el corazón de un hombre y de una mujer que van tras la sabiduría. Pero nos va también a mostrar cuál es el propósito principal de ser un hombre sabio. Y después vamos a hablar, dividido en 4 subpuntos, cuáles son estos grandes tesoros que tú y yo como creyentes, como hijos de Dios, podemos adquirir por la gracia de Dios para nuestras vidas y cómo la sabiduría quiere ayudarnos a vivir en este mundo caído de una manera que podamos glorificar y disfrutar a Dios en cada momento. Y digo esto una vez más porque es el corazón del hombre lo que gobierna tu corazón, lo que determina tu estilo de vida. Es lo que gobierna tu corazón y los deseos de él, lo que determina a qué le dedicas tiempo, a qué dedicas tus recursos, en qué pasas el tiempo libre, después de trabajar, después de estar en casa. Y aún esas actividades, cómo las desarrollas, si lo haces centrado en Cristo o lo haces centrado en ti, en tu pensamiento humano. Así que veamos entonces el primer punto. Y lo que el salmista nos quiere, lo que Proverbios nos quiere enseñar está del versículo 1 al versículo 5. Encontramos cuál es la actitud del corazón del hombre y de la mujer que busca la sabiduría. Y si tú viste muy bien, Proverbios comenzó diciéndole a hijo mío. Esta es una expresión donde está el padre cercano a su hijo. No es una relación distante que el padre tiene con su hijo, sino que es una relación tan cercana, tan íntima, de tanta confianza, de tanta relación, de tanto amor y de una preocupación genuina por la vida de su hijo, por ver en su hijo algo. Y ese algo está en el versículo 5.
es que este hijo pueda aprender a temer a Dios y pueda conocer a Dios. La cuestión de la sabiduría divina, hermanos, o la cuestión de vivir en este mundo de una manera sabia, va más allá de qué tanto conocimiento intelectual sobre alguna materia, sobre algún trabajo, sobre alguna cuestión política conoces tú en este mundo. Eso te sirve para cumplir con el mandato cultural que Dios nos ha dado como seres humanos. Prepararte en tu trabajo, tomar cursos, aprender idiomas, hacer cuanta cosa se te ofrezca en este mundo con tal de ser mejor persona, mejor empleado, desarrollar mejor tus actividades. Eso está bien, porque eso Dios lo ha dado en su gracia común a toda la humanidad para que podamos cumplir con el mandato cultural de desarrollar una cultura en nuestro mundo. Pero la sabiduría que Dios quiere va más allá. Lo que el Padre quiere es que este hijo al cual Él le va a estar hablando, Él aprenda una cosa. Y no importa si es un gran empresario, no importa si no tiene un gran empleo, si tiene una casa grande, una casa chica, si tiene buena ropa o no tiene buena ropa, a Él no le interesa eso. Lo que a este hombre le interesa es que su hijo aprenda a vivir en este mundo con temor a Dios y conociendo a Dios. Eso lo encontramos en el versículo 11. Sabemos esto porque después de que él comienza con estas preguntas, y no sé si lograste ver cómo comienza en este pasaje, con unos sí condicionantes. Hijo mío, si recibes mis palabras. Hijo mío, si clamas a la sabiduría. Hijo mío, si la buscas como a la plata. Entonces, este es el resultado que tú vas a tener. Vas a aprender a vivir en el temor reverente a Dios. Vas a saber quién es tu Dios. Dice el Catecismo de Westminster en la primera pregunta que el fin principal del hombre es conocer a Dios y disfrutarle para siempre. El Evangelio de Juan en el capítulo 17, versículo 3 nos dice que esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, Señor, el único Dios verdadero. Ese es el motivo principal de nuestra existencia. No es casarnos, está bien casarte. No es hacer bienes, está bien hacer bienes. Pero ¿de qué le sirve al hombre acumular tanta riqueza y hacer tantas cosas en el mundo, en su vida, si al final del tiempo no conoce a su Creador? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma el último día de su vida? La mejor manera de invertir nuestras vidas es vivir vidas temerosas. Si tú eres un empresario y tienes éxito, vive esa vida de tal manera que temas al Señor y lo glorifiques. Si tu labor en casa es cuidar niños, preparar comida y hacer qué hacer, gloria a Dios, hazlo de una manera que temas al Señor y que lo glorifiques. Este es el deseo que Él tiene. Pero ve cómo luce un corazón. Ve cómo luce el corazón de un hombre, de una mujer que busca la sabiduría. Y debemos entender esto, hermanos. Ninguno de nosotros de manera natural, si no es por la gracia de Dios, ninguno de nosotros corremos de manera natural a una búsqueda intencional por la sabiduría de Dios. Muchos de nosotros, nuestra búsqueda de la sabiduría luce más o menos así. Señor, buenos días, gracias por darme aliento en este día, gracias por todas tus bendiciones. Señor, ayúdame, bendice todo lo que voy a hacer. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Vámonos. Y en el día a día, los problemas en casa, los problemas en el trabajo, los problemas con que te corten la luz, el agua, ¿verdad? Y tu corazón responde en enojo ante el gobierno. Todo eso
comienza a manifestar solamente lo que está gobernando tu corazón. No pedimos la sabiduría de Dios. No clamamos a la inteligencia, no la buscamos como a plata o como a oro, sino que rápidamente corremos a nuestra propia sabiduría. ¿Cómo resuelvo yo este problema? ¿De qué manera le voy a contestar? ¿De qué manera voy a tratar a mi esposa, a mis hijos, en el trabajo? Y este corazón luce de esta manera. Es un corazón dócil. ¿Cómo lo dice el versículo 1? Hijo mío, si recibes mis palabras y las atesoras dentro de ti. Y aquí quiero que veamos algo importante, hermanos. Salomón no le está diciendo a su hijo, hijo, a ver cuántos versículos te grabas de memoria. Esto no es un concurso de cuántos versículos uno se sabe, porque creo que todos nos sabemos muchos versículos de memoria, pero poco sabemos cómo aplicarlos a nuestro día a día. Todos sabemos que nuestra fe vence al mundo, pero cuando estamos en el mundo no sabemos cómo la fe lo vence. Todos sabemos que dice Corintios que no hay ninguna tentación que no sea común a nosotros, pero cuando estamos en la tentación y en el problema, nuestro clamor a Dios es, ¿y por qué solamente a mí, Señor? No se trata de cuántos versículos sabes. Se trata de cuántos versículos, cuánta sabiduría de Dios, dice el versículo, atesoras dentro de ti. Y si leíste cuidadosamente conmigo, en 2 ocasiones dice, atesóralos en tu corazón. ¿Por qué? Porque lo que gobierne tu corazón, eso determinará la manera en la que piensas de cualquier cosa en la vida. Tú sitúate en tu estilo de vida, en tu contorno, en tu sociedad, en tus grupos de amigos. Lo que gobierne tu corazón te va a determinar cómo piensas de ellos, cómo piensas de Dios, cómo piensas de ti mismo. Lo que gobierne tu corazón va a determinar cómo sientes, qué es lo que deseas. Y al fin y al cabo vas a correr a hacer precisamente aquello que te gobierna. Por eso es que la actitud del corazón comienza el salmista diciendo, hijo, sé dócil. Escucha lo que yo tengo que decirte y si ves, recibe mis palabras, mis mandamientos, la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia. Todo esto lo habla para enfocar a una sola cosa. Hijo, escucha lo que te quiero decir. Un corazón dócil, un corazón que recibe, un corazón que no se pone como el chico adolescente que le quieres hablar y que hay rebeldía en su corazón y que no te pone atención y que te da la respuesta correcta nada más para salir del paso. La actitud que Salomón está pidiendo de su hijo es una actitud dócil. Pablo, cuando escribe a la iglesia de los tesalonicenses, los elogia cuando les escribe, les dice, cuando la palabra de Dios llegó a ustedes, dice, ustedes la recibieron como lo que es, como la palabra infalible, poderosa y transformadora de Dios. ¿Por qué hace este énfasis Salomón? Porque Salomón sabe que nuestro corazón es rebelde. Jeremías nos dice que si hay algo engañoso en este mundo, ¿qué es? Nuestro corazón. Es nuestro corazón lo que determina lo que es bueno y lo que es malo. Es nuestro corazón lo que determina nuestra moralidad, lo que consideramos correcto o incorrecto. Es nuestro corazón lo que diría Pablo, que para el necio escuchar estas palabras es locura. ¿De qué está hablando este tipo? ¿La sabiduría de Dios? Pablo ya no lo había dicho. Porque es el corazón del hombre el que se levanta ante la sabiduría de Dios y pretende ser más sabio que Dios. Y Salomón le está diciendo, hijo, tú sé dócil. Aprende a escuchar.
porque no eres más sabio que yo. Y casi estoy seguro, hermanos, porque yo lo he hecho, que aquellos que tenemos hijos, más de una vez les dijimos esto. ¿Crees que eres más sabio que yo? ¿Crees que ya viviste todo lo que yo he vivido? Si alguien en esta casa sabe lo que es la vida, soy yo, ¿verdad? ¿Qué nos hace pensar entonces que Dios no, como nuestro creador, no puede llegar y decirnos, ¿tú crees que eres más sabio que yo? Escúchame, no seas necio. Sé dócil en escuchar mis palabras. Versículo 2 le dice, ten un corazón que esté dispuesto y que sea diligente. Inclina tu oído. Si una persona, hermanos, va a adquirir sabiduría, debe de comenzar con el deseo de querer sabiduría. Pero ojo, ningún corazón corrompido ni ningún corazón no regenerado corre hacia los deseos de Dios. No se puede. Necesitamos la gracia de Dios. Cuando tu corazón ha sido cambiado, los afectos de tu corazón han sido transformados también. Y Dios comienza a poner en ti un deseo de buscarle. La pregunta es, ¿con qué rapidez tú corres hacia Él? Porque Salomón le está diciendo, hijo mío, inclina tu oído, ten un corazón diligente, ten un corazón que esté inclinado hacia las palabras que yo te estoy hablando, porque dentro de tu vida de complacencia, dentro de tu vida tan cómoda que vives, es casi imposible que tu corazón tenga una intencionalidad proactiva benéfica. Título raro que le puse, pero quiere decir esto. Una intencionalidad que sale de ti, de tu propio corazón, puesto por la gracia de Dios, que busca un beneficio personal. Conocer a Dios y vivir en esta vida temeroso de Él y conociéndole. Porque si algo quiere Dios, hermano, es que disfrutes la vida. Dios no está peleado con que disfrutes la vida. Yo le digo a mis hijos, tengo 3 hijos adolescentes, digo, hijo, el que tú conozcas a Dios, eso no quiere decir que tú tienes que vivir una adolescencia aburrida. O sea, Dios, y entiéndanme por favor, no estoy diciendo, hijo, Dios no es aburrido. Entiéndase la expresión, por favor. Hijo, puedes vivir tu adolescencia disfrutándola al máximo, viviendo para Dios, disfrutándole a Él y conociéndole. Tú lo puedes hacer. Dios no es aburrido. Pero Él quiere un corazón, dice, un corazón que esté diligente, un corazón que esté puesto. Tercera característica de este corazón, dice el versículo 3, que es un corazón que es dependiente de esta sabiduría. ¿Ve cómo lo dice? Clama. Este corazón clama a la sabiduría. Este corazón alza su voz al entendimiento. Es un corazón que está constantemente buscando al Señor en oración, pidiéndole, Señor, ayúdame a vivir con sabiduría en este mundo, porque quiero traerte gloria. ¿Qué es la sabiduría? ¿O cómo debemos de pensar acerca de la sabiduría? Yo quiero aquí darte 2 definiciones. Una es del pastor Charles Swindoll, que él dice que la sabiduría es la capacidad de ver la vida desde la perspectiva de Dios. O sea, ustedes creo, están viendo, acaban de ver esta centralidad del evangelio en la vida del creyente. Prácticamente es, ponte los lentes del evangelio. Quita tus lentes humanistas, quita tus lentes de hedonismo y ponte los lentes del evangelio y comienza a ver todo tu caminar desde la perspectiva de Dios. Dice el doctor Jeremy Pierre que la sabiduría es vivir sagazmente de acuerdo con la realidad de la presencia de Dios en nuestras vidas y en su palabra. Cómo yo vivo mi vida en la historia de Dios.
¿Cómo alineo mi caminar en la historia de Dios? Ten un corazón apasionado, dice el versículo 4. Búscala. Y ese es el gran resultado que tenemos. Entender y conocer a nuestro Señor. ¿Qué es el temor de Dios, hermanos? Todos sabemos Proverbios capítulo 1, versículo 7, ¿verdad? El temor de Dios es el principio de la sabiduría. La pregunta, ¿qué es el temor de Dios? No sé cuántas veces te has preguntado. Temer a Dios no es tenerle miedo, no es un terror, no es esta idea de imaginarte al Dios trino centrado en su trono de justicia, esperando aplastarte con su ira, y esperando a ver en qué la riegas para castigarte y para burlarse de ti, decirte, ja, 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 ¿verdad? Te voy a hacer sufrir y no me importa cuánto tiempo estés ahí hasta que aprendas. No. No es un Dios del terror. Sí sabemos que Dios al que ama disciplina. Sí sabemos que Dios al que ama trae disciplina, lo alinea y permite ciertas consecuencias en su vida. Pero cuando Salomón habla a su hijo y él quiere que él aprenda a temer a Dios, esto es lo que él tiene en mente. Que él aprenda a venerar al Señor, a honrarlo por sobre todas las cosas, a ser una persona reverente y que tiene un asombro por quién es Dios. Dice Jerry Bridges en uno de sus libros que el temor de Dios es el alma de una vida piadosa. Piper creo que lo diría como responde a la pregunta de cuál es el fin principal del hombre. Diría que es disfrutar a Dios, honrarlo, reverenciarlo, considerarlo como lo que realmente es el Señor. Por eso es que Proverbios nos dice que la sabiduría debe de ser atesorada en el corazón, no solamente en la mente. Tiene que ser atesorada en el corazón de tal manera que comience el hombre a vivir en una vida temerosa de Dios y descubriendo o conociendo más al Señor. Así que buscar la sabiduría de Dios no es para saber cómo el día de mañana hago negocios más exitosos, ni cómo, de qué manera yo puedo hacer tranza en el trabajo. La sabiduría de Dios tiene que ver más cómo vivo mi vida, cómo vivo mi matrimonio, cómo vivo mi adultez, cómo vivo mis tiempos libres, cómo vivo mi vida en la iglesia, de tal manera que en todo lo que yo haga traiga gloria al nombre de Cristo y lo disfrute de tal manera que mi corazón quede complacido y satisfecho por la realidad del Dios a quien yo estoy buscando. Todo lo demás, tu prosperidad y que te vaya bien, eso es gracia de Dios. Y si no te va bien, esto también es gracia de Dios, porque Dios tiene el control de todo. ¿De qué nos sirve entonces? Alguien estaría preguntando, ¿de qué nos sirve atesorar la sabiduría de Dios? ¿De qué nos sirve atesorar los mandamientos y su entendimiento y su inteligencia? ¿Por qué debería yo de gastar mi vida, de acuerdo al versículo 4, a buscarla como oro y como plata? ¿Por qué debería de gastar mi vida en estar buscando la sabiduría de Dios? Y esto es lo que vamos a ver en los próximos minutos. Hay 4 tesoros que Proverbios presenta como aquel premio que viene como consecuencia de vivir en el temor y conociendo a Dios. Y lo primero que vemos está en los versículos del 6 al 8. Y es que cuando tú atesoras la sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios te va a revelar el corazón de Dios, su carácter, su obra y cómo ésta se relaciona contigo.
Cuando tú atesoras la sabiduría de Dios te va a revelar el corazón de Dios. Ve cómo comienza el versículo 6. Porque el Señor da sabiduría, porque de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él reserva la prosperidad. Él es escudo para los que andan en integridad. Él guarda las sendas. Él preserva el camino de sus santos. La sabiduría te va a revelar quién es Dios. ¿Cómo vemos esto en el Nuevo Testamento? Ve conmigo a 1 Corintios, capítulo 1. Cómo la sabiduría de Dios se revela de manera gloriosa. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. Dice así: mas por obra suya estáis vosotros en Cristo, es por la gracia de Dios. Dice, tú estás ahora en Cristo, tú estás unido a Jesús, tú formas parte de Él, el cual se hizo para nosotros, ¿qué? Sabiduría de Dios. De Génesis a Apocalipsis, hay un solo tema que hay en este texto, en este libro, y es Jesús. Y cada libro te revela de manera progresiva la sabiduría de Dios en la persona de Jesucristo. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3 nos dice que antes Dios hablaba por medio de profetas, pero que ahora nos habla su sabiduría por medio de Jesús. Así que, ¿a quién tienes que atesorar en tu corazón? ¿A quién es a quien está llamando Salomón a que busques como a tesoro y como a plata, con un corazón dócil, un corazón sensible, un corazón apasionado, con un corazón dependiente? La sabiduría escrita, sí, pero es en la intimidad, en tu búsqueda personal por Dios. Porque es ahí, en la sabiduría, que tú vas a obtener este precioso regalo. El Señor se te va a revelar más y más a tu corazón. Creo que es el Evangelio de Juan el que dice que aquellos que creen en Jesús, el Padre y Él vendrían a morar a su corazón y que se le manifestarían a Él. ¡Wow! La búsqueda de Dios, hermano, y el asombro de Dios, Dios no nos la dejó tampoco a nuestra capacidad de hacerlo. Porque tú puedes estar pensando, no hombre, ¿cuándo voy a entender yo este libro? Por eso no lo leo, ¿verdad? Por eso lo escucho y hay un mensaje, un devocional pequeño, pero yo no me clavo en este libro porque está bien complicado. Y más si lo leo en la Reina Valera 60, ¿verdad? Amo esa Biblia, yo crecí con ella, no tengo nada en contra de esa Biblia, pero el español es difícil. Si de por sí a veces no sabemos leer, ¿verdad? Y queremos leerle en un español complicado, pues muchísimo menos. Pero nos perdemos de la gran riqueza de conocer a nuestro Señor. No buscamos su sabiduría. Así que lo que Dios más quiere, amado hermano, es darse a ti mismo como un mayor tesoro que no tiene comparación en este mundo. El segundo tesoro que encontramos es que cuando tú vives o cuando tú atesoras la sabiduría de Dios, esta sabiduría te equipa para una vida de integridad y para una vida de ética cristiana. Versículos del 9 al 10. Mira lo que dice. Entonces, discernirás justicia y juicio y equidad y todo buen sendero, porque la sabiduría va a entrar a tu corazón, ya lo dijo arriba en el versículo 2 y 3 y 4,
que entre la sabiduría a tu corazón para que aprendas a discernir con justicia y juicio. Dice el doctor Miguel Núñez en uno de sus libros, si nuestras acciones no están reflejando el carácter de Dios, es porque hemos dejado que nuestra mente sea influenciada por las corrientes seculares de este mundo. Si tu conducta, y no es un fariseísmo, bien lo dijo Carlos en la mañana, no es una cuestión de legalismo, no es una cuestión de un fariseísmo donde puedes comportarte y dar una apariencia, eso es fácil. Eso es muy fácil, hermano, simplemente saber con quién estoy, cuánto tiempo voy a estar y me puedo comportar de una manera piadosa. Es más, puedo parecer hasta muy espiritual. Pero eso no dice nada. Eso nada más dice que soy un hipócrita. Cuando yo no sé cómo comportarme, ve a la Biblia. Dice el doctor Wayne, el problema del ser humano no es los problemas. El problema del ser humano no son las circunstancias que vivimos. Dice el doctor Wayne, el problema del hombre es su propio corazón. Y bien lo dijo Jesús, porque del corazón salen los malos pensamientos, las avaricias, las codicias, los adulterios, el robo, puras acciones, el chisme, los malos juicios salen del corazón. Y ese corazón me dice cómo hablar, cómo actuar. Cuando yo no sé qué hacer, ve a la Biblia. Busca la sabiduría divina. Permite que sea la Escritura la que diga qué está bien y qué está mal. Porque bien dice la Escritura que tú y yo llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y eso lo hacemos porque no hemos permitido que sea Dios mismo quien esté reinando y conquistando nuestros corazones. Pero qué hermoso es saber que en la gracia de Dios, Dios se nos ha dado en la persona de Jesús para conocerle y para temerle. Te equipa para una vida de integridad. La palabra te equipa para saber cómo conducirte en el trabajo, para cómo no hacer tranza en el trabajo, para cómo no decir, ¿qué haces? Pues ellos hacen como que me pagan y yo hago como que trabajo. No, la sabiduría te ayuda a decir, yo hago esto porque quiero honrar a Cristo. Pero ¿por qué si todo el mundo estamos haciendo todo lo contrario? Sí, pues que mi vida yo temo al Señor. Quiero honrarle. Quiero ser íntegro en mi caminar. La sabiduría de Dios la que me dice cómo responderle a mi esposa cuando hay conflictos. Es la sabiduría de Dios la que me dice cómo llegarle al corazón de mi hijo adolescente. Y ahorita yo tengo a mis 3 adolescentes, ¿verdad? Que hemos estado explorando cada uno de sus corazones y nos hemos metido a profundidad con ellos porque ellos están en la preparatoria y en la secundaria. Y nada más esto es como para que entiendas por qué estamos tan clavados en nuestros hijos ahorita. Ellos llevaban 5 años en homeschool, en casa. Y después los mandamos a la escuela. Y lo único que le dijimos fue lo siguiente. Van a vivir cosas, van a escuchar cosas que en la vida han visto. Porque así es este mundo. Y ustedes necesitan saber una sola cosa. Vivan una vida que agrade al Señor y amen al Señor. Y bien hermoso mis hijos, uno me escribe, papá, la maestra de español nos acaba de decir que creer en Jesús es simplemente un sentimiento.
Y yo le dije, ¿y tú qué crees? Dice, yo creo que no. Dice, yo creo que... Y me citó la respuesta del Catecismo de la Nueva Ciudad de Timothy Keller. Dice, yo creo que mi única esperanza en la vida y en la muerte es que tanto en alma como en cuerpo es del Señor Jesucristo. Bien, hijo. Gracias. Wow. Dios, gracias. Muchas gracias. Mi hijo de preparatoria dice, papá, todo el mundo dice groserías, todo el mundo fuma, todo el mundo hace esto, todo el mundo hace... Dije, bienvenido al mundo. Este es el mundo. Dije, no te espantes. Este es el mundo. Pero pídele a Dios que te dé sabiduría. Él dijo lo siguiente, oyes, ¿y si hago todos mis trabajos y los invito a la iglesia? Y que sepan de caliente que soy cristiano, como quieras. Cité a todos mis compañeros en tu oficina. Dije, chale, se la tomó bien literal, ¿verdad? Dije, ya no me van a dejar trabajar. Pero dije, okay, si es la manera de Dios servirte a ti, tráete tus compas aquí, ¿verdad? Y llegaron a la iglesia, todos chamaquillos. ¿Y a qué se dedica tu papá? Somos cristianos. Este vato en caliente puso así, que sepan desde el inicio. Yo fui de la secreta toda la preparatoria. Yo fui hasta sexto semestre como que quise mostrar mi cristianismo, pero no, yo fui de bajo perfil. Este en caliente dijo, yo soy cristiano para que no vayan a empezar con sus cosas, ¿verdad? Esto lo quiero hilar con este tesoro de vivir en integridad. Y ojo, mis hijos no son perfectos. Batallan con su carácter. Yo batallo con el mío, con ellos. Pero hemos visto muestras de gracia de Dios en sus vidas. No son perfectos. Yo sé que a lo mejor mañana puede decir, yo creo que creer en Jesús sí es un sentimiento, papá. Y tendré que explorar una vez más su corazón. Hay un tercer tesoro que es bien importante para nuestras vidas el día de hoy. Y es que la sabiduría atesorada te libra también y te protege del mal que hay en el corazón del hombre. Eso se encuentra en los versículos del 11 al 19. Y a pesar de que, ve cómo lo dice. Dice, cuando la sabiduría entra en tu corazón, dice el versículo 11, ella velará por ti, te protegerá, te librará de la senda del mal, te librará de los hombres que hablan cosas perversas, de los que caminan, de los que han dejado la senda de rectitud, de los que se deleitan en hacer el mal. Y llega todavía más profundo y dice, te libra de la promiscuidad sexual. Te libra de esta onda, de estas ideas donde el sexo lo puedes disfrutar a cualquier momento y en cualquier lugar y a cualquier edad. No importa. Tú puedes disfrutar de aquello que Dios hizo. Y es cierto, Dios hizo el sexo y lo hizo para el disfrute y el deleite del ser humano en el vínculo del matrimonio. Pero ¿cómo hablas tú a tu hijo o a tu adolescente o a tu joven que llega con la inquietud? Y creo que estoy teniendo un buen pensamiento justo de todos nosotros, de que ningún hombre aquí batalla con la pornografía, de que ningún hombre aquí ha tenido alguna vez un pensamiento lujurioso, que alguna mujer nunca ha tenido un mal pensamiento. Porque a pesar de que el verso 16 dice, ella te librará de la mujer extraña, no es que Salomón está apuntando a la mujer diciendo, véala, ellas son las malvadas. No, es el corazón del hombre. Pero es la sabiduría de Dios la que te libra del mal. ¿Cómo? No olvides versículo 5, porque versículo 5 es el centro de todo este pasaje.
todo lo que está alrededor del versículo 5 solamente está agregando y haciendo que el versículo 5 se vea cada vez mayor. El temor de Dios y el conocimiento de Dios es el que te libra del mal. ¿Por qué? Porque tú quieres agradar a Dios. Tú guardas tus ojos, tú guardas los deseos de tu corazón, tú guardas tu pensamiento de un pensamiento lujurioso, tú guardas tu mirada, tú guardas tu celular de dar un clic en un anuncio rápido. Tú eres cuidadoso de no llevar estos aparatos al baño. Tú eres cuidadoso de no estar solo con una mujer o con un hombre. Eso es la sabiduría de Dios. No es de que, no, yo soy fuerte. Yo puedo. No. Mira, el que escribió esto terminó con 1000. Eso, 1000. O sea, no dijo 1, 2. 1000. ¿Me explico? Es el temor de Dios el que nos guarda del mal. Pero es el temor de Dios que nos lleva a explorar la sabiduría de Dios. Porque ella nos guarda, nos protege de todo esto. Guardar la sabiduría te hace, como ahorita decía Carlos, ¿verdad? Utilizaste para hablar acerca de palabras ofensivas y groserías. ¿Cuál fue utilizaste una expresión? Palabras corrompidas, ¿verdad? Atesorar la palabra de Dios me guarda de las palabras corrompidas. Sí y no. Porque a veces cuando no tienes dominio propio se te va a brincar una cuanta liebrecilla por ahí. Pero cuando hay temor de Dios, no es lo mismo decir, ¡ay! ¿Se me salió? O decir, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. No tenía por qué haberla dicho. Señor, la dije porque quería decirla. Señor, la dije porque la tenía no solamente en la lengua, la tenía ya aquí almacenada en el corazón y encontré a alguien, Señor, a quien decírsela y ofender tu imagen en él. Es muy diferente a solamente decir, ay, perdón, ¿quién se me salió? Hay un temor de Dios. Creo que leyeron Efesios, ¿verdad? Capítulo 4. Hablad todos la verdad en amor. ¿Cómo sucede eso? Por una transformación en el corazón. Así que la sabiduría te protege del mal. Mientras sigamos viviendo en este mundo caído y continuemos teniendo roces con pecadores en proceso de santificación, debemos de ser cuidados del mal que otros traman contra nosotros, pero también del mal que nuestro propio corazón y perverso trama en contra de otras personas. Porque no es que salgas a la calle, ¿verdad? Diciendo, Dios me va a cuidar de los que hacen mal contra mí, ¿verdad? Y agarras uno que otro salmo y tú eres escudo alrededor mío, ¿verdad? Mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Y quién va a guardar a ellos del mal que tú trames contra ellos? El Señor no solamente te guarda de ese mal, el Señor te guarda del mal de tu propio corazón. Cuando lo atesoras a Él. ¿Somos perfectos? No, hermanos. Crean. Pero si algo quiere el Señor es que tú y yo corramos en una Cristo semejanza todos los días. Hay quienes avanzan, ¿verdad? Y dan pasos agigantados. Y otros se han de acordar ustedes, gallo gallina, ¿verdad? Gallo gallina, ¿verdad? Y a veces no queremos dar el gallo, queremos quedarnos ahí. Y hay otros que van corriendo, van bien rápido. Lo importante es que no te quedes parado, sino que corras a una Cristo semejanza. Y por último, el último tesoro, ya vimos
Que la sabiduría te revele el corazón de Dios. La sabiduría te equipa te equipa para una vida de integridad y una ética cristiana. La sabiduría te protege del mal que hay en el corazón. Y por último, la sabiduría te ayuda para permanecer y perseverar hasta que el día que el Señor Jesucristo venga por segunda ocasión. Eso lo encontramos en los versículos 20 al 22. Por tanto, andarás en el camino de los buenos y guardarás la senda de los justos, porque los rectos morarán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella. Tú y yo necesitamos la sabiduría de Dios, así como Lamentaciones nos dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cada mañana tú necesitas esa misericordia porque bástele a cada día su propio afán, sus propias luchas, sus propios pecados. ¿Y cómo me aferro yo a la gracia de Dios para el día de hoy? Yo necesito la misma gracia de ayer, la misma sabiduría de ayer para caminar hoy, porque hoy tengo que platicar con mi esposa una vez más, lidiar con mis hijos, ir al trabajo, atender cosas del pastor en la iglesia, servir a hermanos, y va a haber una lucha en mi corazón. Yo necesito esa misma gracia para caminar y permanecer. Pero esta gracia es la que nos sostiene y nos hace perseverar. Pero termina con un juicio. Ve el versículo 22 y hay un pero ahí con el que comienza. Dice, los justos, aquellos que han sido justificados por la palabra viva de Cristo, esos permanecerán para siempre, cuando Él venga también. Pero los impíos, los que no amen la sabiduría, los que no teman al Señor y los que no conozcan al Señor, esos serán cortados de la tierra, desarraigados de ella. ¿Cómo podemos ser salvos de este juicio? Si somos literales, el texto dice, atiende a la palabra, recíbela en el corazón, atesórala, búscala como a la plata, teme al Señor. ¿Qué tenemos que hacer? ¿O cómo debemos de ver entonces esto? Con esto termino. Cristo, hermanos, es esta sabiduría de la cual Salomón quiere que tú y yo la atesoremos y la busquemos. Mateo dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría va por ello. Va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos es también semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Cristo, nuestra sabiduría, es la perla de gran valor que debe ser atesorada y buscada en nuestro corazón. Es Cristo nuestro Señor, la sabiduría que Pablo dice, Cristo es nuestra sabiduría. Por obra suya, ustedes están en Cristo, quien se hizo para nosotros sabiduría de Dios. Lo único que tenemos que hacer es extender nuestros brazos, correr con un corazón humilde, un corazón regenerado ya por Dios, un corazón dispuesto, un corazón apasionado a buscar la sabiduría de Dios, atesorarla en el corazón y saber que en medio de ella, el Señor se revelará a tu vida, te guardará del mal, te dirá cómo vivir de manera íntegra y ética y preservará tu fe hasta el día en que Él venga. Atesora a Cristo y busca a Cristo
como el valor, como la perla de gran precio. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Cristo, por ser tú nuestra sabiduría. Gracias por revelarte a nuestros corazones, Señor, por medio de tu palabra. Gracias por abrir nuestros ojos, Señor, al glorioso evangelio de Jesucristo. Señor, queremos pedirte primero perdón. Perdón, Señor, porque muchos de nosotros hemos vivido nuestra vida sin considerar tu sabiduría. No que seamos ajena a ella. Muchos de nosotros la conocemos. Sabemos versículos, conocemos historias, citamos el Evangelio. Padre, pero no está atesorado en nuestros corazones. No ha sido atesorado, abrazado en nuestros corazones en su totalidad, Señor, y corremos, Padre, a vivir la vida en este mundo caído, en la sabiduría del mundo, en nuestra propia sabiduría. Perdónanos, Señor. Perdona por desechar tu sabiduría. Perdónanos por no buscarla, por no atesorarla. Perdónanos, Señor, si la hemos menospreciado. Padre, y ahora te pedimos tu misericordia, Señor, tu gracia sobre nosotros. Nuestros corazones, Señor, se han movido intencionalmente a atesorarte a ti como nuestra sabiduría. Atesorarte a ti, Señor, como la perla de gran valor. Señor, que exploremos nuestro propio corazón y que podamos abandonar, Señor, toda ídolo, toda sabiduría terrenal, todo terreno, Señor, de este mundo que está ocupando nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros afectos. Y que podamos correr, Señor, a atesorarte a ti. Y que tu sabiduría, Señor, atesorada en nosotros, guarde, Señor, nuestras vidas de una manera, Señor, que podamos vivir en temor reverente para ti, conociéndote. Que podamos amar más tu obra, tu carácter, Señor. Que seamos equipados para una vida de integridad, Señor, y una vida más cristocéntrica. Que seamos guardados, Señor, de pecados que nos son ocultos en nuestro propio corazón, de aquellos deseos pecaminosos que hay en nuestros corazones. Y que nos aferramos, Señor, a tu palabra, que aquellos que perseveran hasta el final, Señor, serán salvos. Que tu palabra, Señor, es suficiente para nosotros, en Cristo Jesús. Gracias, Cristian. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte él venció, mi pecado borró. Y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Aquí estoy,
te necesito, me rindo a ti.